programa de hoy, Cardenal Pell expresa su sorpresa por la extensión de la criminalidad en el Vaticano. El Papa anima a las personas con discapacidad a ser catequistas. Además, Plaza de San Pedro en el Vaticano recibe el árbol de Navidad de este año. Llegando al final de esta primera semana de Adviento y muy contentos que estén con nosotros, bienvenidos a WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por estar hoy viernes con nosotros. Iniciamos este programa con noticias sobre el Cardenal Pell, quien expresó su sorpresa por la extensión de la criminalidad en el Vaticano ante los recientes escándalos financieros. El cardenal George Pell, exprefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, aseguró sentirse sorprendido por la aparente extensión de la criminalidad involucrada en los recientes escándalos financieros vaticanos. En esa línea, en una reciente entrevista concedida a Associated Press, el cardenal lamentó que sus esfuerzos por implementar mecanismos estrictos para garantizar la transparencia financiera y la responsabilidad contable durante el tiempo en que estuvo al frente de la Secretaría de Economía entre 2014 y 2017 sean ahora reivindicados precisamente al salir a la luz los detalles de los recientes escándalos. Asimismo, declaró que sabía desde el momento en que el Santo Padre lo puso al cargo de parte de la agenda de la reforma de la Curia, que en las finanzas del Vaticano había un poco de desorden. No obstante, aseguró que nunca pensó que sería tan tecnicolor como se ha mostrado, ya que no sabía que hubiera tanta criminalidad involucrada. Es preciso mencionar que hasta el 2017, el cardenal Pell realizó numerosos esfuerzos a petición del Papa Francisco para poner orden y responsabilidad en las finanzas del Vaticano, las cuales, durante un largo periodo de tiempo, se han desarrollado sin procedimientos, controles o supervisiones centralizadas. Sin embargo, los esfuerzos del purpurado se encontraron con resistencias institucionales por parte de varios oficiales de la Curia y departamentos. Un caso especialmente mediático fue el del cardenal Angelo Becciu, quien fue apartado recientemente de la Curia por el Papa y obligado a renunciar a sus privilegios cardenalicios. Las relaciones entre instituciones en temas de dinero tradicionalmente, y en algunos países del Asia aún hoy, se basa en la confianza y la honorabilidad de las partes, de modo que sería una afrenta, un insulto, pedir transparencia por parte de una. Este sistema tradicional depende justamente de la integridad de los que lo manejan y lamentablemente ha servido en la Santa Sede para que se escondan personas con prácticas muy poco éticas que han llevado a estos escándalos que justamente nos consternan a todos, nos avergüenzan a todos y exigen pasar a una nueva era de transparencia en aras de poder, ojalá, reparar algo de la credibilidad y de la confianza perdida por estos malos manejos. Ahora nos enlazamos de inmediato con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre el llamado que hizo el Papa Francisco a la participación activa de personas con discapacidad en las catequesis. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco publicó un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad, en el que hizo un llamado a la participación activa de estas personas en la catequesis. El Santo Padre afirmó que la presencia de personas con discapacidad entre los catequistas según sus propias capacidades representa un recurso para la comunidad e insistió en la necesidad de integrarlos como catequistas. Para ello subrayó la importancia de formar esas personas para que puedan adquirir una preparación más avanzada en el campo teológico y catequético. El Papa confió que cada vez haya más personas con discapacidad en las comunidades parroquiales que puedan convertirse en catequistas para transmitir la fe de manera eficaz, también con su propio testimonio. Para ello pidió a las instituciones eclesiales que dispongan de instrumentos adecuados y accesibles para la transmisión de la fe en personas con discapacidad. Asimismo, alentó a que exista una formación ordinaria para sacerdotes, seminaristas, religiosos, catequistas y agentes de pastoral sobre la relación entre la discapacidad y el uso de instrumentos pastorales inclusivos y que las comunidades parroquiales se comprometan a que se desarrolle en los fieles el estilo de acogida hacia las personas con discapacidad.
Y por otro lado, el Papa Francisco aprobó la transformación de la Red Mundial de Oración del Papa en una nueva fundación vaticana con personalidad jurídica, canónica y vaticana. La Red Mundial de Oración del Papa será a partir de ahora una fundación vaticana. Esta institución es la responsable del vídeo de intenciones de oración del Papa que cada mes se difunde con unas palabras grabadas por el pontífice en el que se invita a rezar por una intención particular. La transformación de la red en una fundación, argumentó el pontífice en el quirógrafo por el cual aprobó sus estatutos, tiene el objetivo de coordinar y animar este movimiento espiritual, dotándolo de una estructura adecuada a los tiempos que vivimos. La finalidad de la nueva fundación será coordinar y animar el amplio movimiento espiritual, siempre querido por el pontífice, que acoge y difunde las intenciones mensuales de oración propuestas por el Papa a la Iglesia. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Por otro lado, les contamos que hace unos días el árbol de Navidad llegó a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Conozcamos los detalles. El tradicional árbol de Navidad natural que decora la Plaza de San Pedro del Vaticano llegó este año en la madrugada del 29 al 30 de noviembre, el cual es un abeto de 28 metros de altura y 70 centímetros de diámetro que procede de la región de Kosevje en Eslovenia. Además, el pesebre, también conocido como Belén o Nacimiento, estará compuesto por estatuas de cerámica de tamaño mayor al natural que serán colocadas sobre una plataforma luminosa de casi 125 metros cuadrados que rodeará el obelisco central de la plaza. Dichas decoraciones serán visibles a partir del 11 de diciembre hasta el 10 de enero de 2021, día en que concluye el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. En ese contexto, según informó la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el tradicional espacio dedicado a la Navidad en la Plaza de San Pedro pretende ser un signo de esperanza y confianza para todo el mundo, queriendo expresar la certeza de que Jesús viene entre su pueblo para salvar y consolar a todos. Un mensaje muy importante en este tiempo difícil debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cabe mencionar que durante el 2018 el Papa Francisco deseó que el pesebre y el árbol, símbolos fascinantes de la Navidad, puedan llevar en las familias y en los lugares de reunión un reflejo de la luz y de la ternura de Dios para ayudar a todos a vivir la fiesta del nacimiento de Jesús. El árbol de Navidad es un símbolo de esperanza por su color verde permanente, que es el color de la esperanza justamente, la esperanza que llega a todos los corazones ante la expectativa de que el Señor, Dios con nosotros, se hará presente y nos llevará a su reino, el reino de la verdad y del amor al que todos podemos cooperar en este Adviento y especialmente también en la temporada de Navidad. Ahora les contamos que la plataforma mexicana católica streaming Fanflix, especializada en brindar entretenimiento seguro y con valores, anunció que estrenará próximamente la película documental Luz y Sal, sobre la vida de Vicente Martínez, fundador de la Escuela de Pastoral de México. Para darnos todos los detalles al respecto está conectado con nosotros Alejandro Francés, director de la película documental Luz y Sal. Alejandro, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos y verlos. Alejandro, cuéntanos por favor cómo nació la idea de realizar este documental sobre la vida de Vicente Martínez, fundador de la Escuela de Pastoral en México, y que buscan transmitir en él. Bueno, en realidad es un encargo de la compañía Fanflix. A mí Gerardo Villegas me contactó hace algunos meses platicándome la idea de incursionar en documentales de medio o largometraje para su plataforma y siendo el primero de una serie que viene más adelante de documentales de este tipo. Se escogió principalmente hacer un documental sobre Don Vicente porque pues el tamaño de la obra de este hombre es impresionante. Si bien no es como silencioso, en muchos estados de México no se ha escuchado mucho, pero ya viéndolo, el tamaño de la obra, la cantidad de personas que trabajan y sobre todo los frutos que han producido son inmensos. Entonces fue por eso que se decidió empezar con un documental sobre Vicente Martínez. ¿Y cuáles son los valores que más han caracterizado a Vicente Martínez y que quieren plasmar en este documental?
Bueno, siendo él el fundador de la Escuela de Pastoral, tienen un lema que se llama luz y sal, ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? Entonces, el servicio creo que sería el primer valor que yo personalmente rescataría, el servicio a los hermanos, el servicio a la iglesia, estar dispuestos a esforzarnos, a desangrarnos por servir a la iglesia. Y otro sería el de la formación. Don Vicente, desde sus inicios de su obra, deja claro que hay una enorme necesidad de formación en nuestra Iglesia Católica, y de esa formación depende que seamos católicos congruentes y que tengamos esa fuerza del Espíritu Santo para atraer a otras personas a la Iglesia. Entonces, ese segundo valor yo creo que sería ese, el de la formación. Por otro lado, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido la producción del documental en medio de esta pandemia? Bueno, ha sido complicada en muchos aspectos porque, por un lado, nosotros somos un equipo de producción que en parte está en Guadalajara y la otra parte en Ciudad de México. Entonces ya la coordinación de la producción de la película ha sido todo un reto. Y el segundo, pues, se ha rodado en la Ciudad de México en medio de la pandemia. Y pues una de las medidas que se llevaron a cabo fue el de tener un equipo limitado de personas, muy limitado, para evitar contagios, además de todas las medidas de sanitización. Pero ese número limitado de personas significó que entre muy pocos se hiciera mucho. Entonces ese fue otro de los grandes retos que se llevó a cabo, pero creemos que se llevó con éxito. Finalmente, Alejandro, para aquellas personas interesadas en ver el documental, recuérdanos, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, pueden encontrarlo en la página, en las plataformas de Fanflix. Ahí está disponible y, de hecho, con esta película, tengo entendido que están ofreciendo una promoción en la que por una muy pequeña cantidad te dan la suscripción de todo un año. Así que pues los invitamos a todos a que se metan a la página de Fanflix para poder ver la película y disfrutar pues de todos los demás contenidos que tienen disponibles. Alejandro Francés, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Alejandro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, afirman que Ley CELA en España tiene visos de ser la peor ley educativa de la democracia. Además, arzobispo mexicano pide a legisladores defender cultura de la vida y rechazar aborto. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Nos vamos hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos comentará sobre las últimas noticias respecto a la reforma de la Ley de Educación llamada LOMLOE o Ley CELA, que se está tramitando en el país. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, esta semana comenzamos con la tramitación de la reforma de la Ley de Educación llamada LOMLOE o Ley CELA, que está teniendo lugar ahora su tramitación en España. Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de Más Plurales, aseguró que la ley que ha propuesto el Gobierno tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia. La Ley CELA pretende derogar la actual Ley de Educación aprobada por el Partido Popular en el año 2003. Según afirman desde el Gobierno socialista, esta ley fue aprobada sin consenso. Sin embargo, actualmente la Ley CELA es la que menos apoyos reúne de la historia de la democracia y por eso Muñoz de Priego asegura que es inconcebible que esta ley se haya tramitado durante el tiempo de pandemia y sin el debate y la opinión de la comunidad educativa. Actualmente, la Ley CELA fue aprobada en el Congreso de los Diputados y sigue su tramitación parlamentaria en el Senado. Desde Más Plurales aseguran que mientras exista la posibilidad de cambio, están obligados a intentarlo. Entre las principales reformas que incluye la Ley CELA está la eliminación de la demanda social, lo que significa en la práctica que será el Estado y no los padres los que elijan el colegio al que deben llevar a los hijos. También castiga la asignatura de religión y las escuelas de educación especial, que en la práctica también desaparecerían. Es un modelo fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades y atenta contra la pluralidad del sistema educativo. Además, recientemente la iniciativa Vividores descolgó una enorme lona en el centro de Madrid para manifestarse en contra de la tramitación de la ley de eutanasia.
El portavoz de Vividores aseguró que quieren provocar el debate que el gobierno quiere evitar a toda costa sobre la eutanasia, porque si hoy se decide que hay vidas menos dignas, mañana será el gobierno el que decida por ti. Aproximadamente unas 60.000 personas en España necesitan cuidados paliativos, pero tan solo el 50% de los enfermos los reciben. Pero no se está tramitando una ley de cuidados paliativos, sino una ley de despenalización de la eutanasia. Por eso, desde esta iniciativa, Vividores aseguran que la propuesta del Gobierno de España para esos enfermos es la muerte y no los cuidados. Además, en esta misma iniciativa, Vividores, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, animó a los médicos a comportarse como tal y no como verdugos ante un enfermo que sufre una enfermedad terminal. Según destacó, hay pacientes que están sufriendo, pero en vez de implementar medidas para el control del dolor, se les propone matarlos. Y advirtió el riesgo de una pendiente resbaladiza que se ha visto ya en países como Holanda, en donde actualmente se desconoce el número preciso de eutanasias que se practican cada año. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Pasamos a noticias sobre México, donde el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias, pidió a los legisladores defender la cultura de la vida y rechazar el aborto. El arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, alentó a los legisladores del estado de Michoacán a trabajar a favor de la cultura de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural y rechazar las iniciativas que busquen despenalizar el aborto. De igual manera, agradeció a Dios que se haya preservado la protección jurídica de la vida humana en gestación. En esa línea, Monseñor Garfias Merlos aseguró que la Arquidiócesis de Morelia refrenda su compromiso a favor de la vida, ya que desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inicia una nueva, que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Además, añadió que la genética moderna muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese viviente, una persona, y que por ello tiene el derecho inviolable a la vida. Por otro lado, aseguró también que se ha de garantizar el respeto incondicional desde el primer momento de su existencia, lo cual moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. Bajo estos argumentos, Monseñor Carlos Garfias señaló que como Iglesia Católica seguirán proclamando la sacralidad de la vida humana. De inmediato nos vamos hasta Denver, Colorado, para conectarnos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el fenómeno que se está viviendo en Argentina debido a la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar una ley a favor del aborto. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, gracias por su compañía y por seguirnos a través del canal de Madre Angélica. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias, y hoy quería comentar con ustedes el fenómeno que estamos viendo en Argentina, que es la decisión del presidente Fernández de impulsar a toda velocidad una ley a favor del aborto. Una de las leyes más violentas, más agresivas que se aprobarían en América Latina y definitivamente algo que produce preocupación a todos, no solamente a los argentinos, porque sabemos que el movimiento mundial para legalizar el aborto, las grandes fuerzas internacionales que están detrás de la legalización del aborto, y que no son solamente fuerzas privadas como las que pueden ser George Soros o Planned Parenthood, sino también la misma Organización de Naciones Unidas, que ha tratado de imponer contra la voluntad de la mayoría de naciones del mundo el aborto como un derecho humano, entre comillas. Y lo que está pasando en Argentina es especialmente grave porque hay una cerrazón absolutamente ideológica a los hechos. Y esto nosotros lo vemos en que el ministro de Salud de Argentina, que es un médico, el doctor Ginés, recientemente dijo en televisión que si es que
dos personas estuvieran en juego en la decisión del aborto, es decir, la madre y un no nacido, este sería el peor genocidio de la historia. Es decir, él reconoce que si hay un niño en el vientre materno, eso sería un genocidio. Y resulta que como médico él debería saber que efectivamente hay un niño, que efectivamente hay un bebé, que efectivamente hay un ser humano, que es una opinión científica, no una opinión religiosa o ética, que la unión de un óvulo con un espermatozoide da lugar a una vida nueva, que la única diferencia que tiene con un ser humano vivo, como el mismo doctor Ginés, como ustedes o como quien les habla, es simplemente una cuestión de desarrollo. Pero en todo lo demás, en términos de cromosoma exclusivo, de ser un ser con su propia potencialidad para desarrollar sus características únicas e irrepetibles, ¿no? Y su propia dignidad como ser humano, ya existe. Entonces, es sorprendente porque al doctor Ginés le preguntan, y bueno, entonces, ¿qué es lo que hay dentro del vientre materno? Y un médico responde, o sea, él mismo, siendo médico, responde, es un fenómeno, esa es su respuesta, que lo que hay dentro del vientre materno es un fenómeno. Y busquen ustedes en el diccionario las distintas acepciones de la palabra fenómeno, ¿no? Que pueden ser muy negativas en el sentido de algo muy extraño y hasta bizarro. Y por otro lado puede ser entendido desde un punto de vista muy positivo, como algo equivalente a fenomenal, a algo muy bueno, a algo inusual en el sentido positivo de la palabra. Pero ninguna de esas palabras tiene un valor médico que pueda ser utilizado por una persona que es un profesional de la salud. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es la captura de la ideología sobre la ciencia. La ciencia no está de parte de los abortistas, nunca ha estado, y ahora que tenemos una tecnología altamente desarrollada para saber lo que sucede en el vientre materno desde muy temprano del embarazo, confirma efectivamente que ese es un ser humano y que tiene sus propios derechos, tal como deberían reconocerlas las distintas instancias internacionales. Entonces, es importante para nosotros, hermanos, que apoyemos a nuestros hermanos argentinos en esta campaña a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto. Esta campaña es mucho más agresiva. Ellos perdieron 2 años atrás, la vida ganó 2 años atrás gracias a la ola celeste. Ahora tenemos que hacer que esa ola celeste sea aún más fuerte. Y nosotros podemos colaborar, si es que hay alguna organización pro vida que requiere en Argentina algún tipo de ayuda económica, y cualquiera de nosotros puede de alguna forma proporcionarla, pero sobre todo en nuestras redes sociales, compartiendo el material que las organizaciones pro vida argentinas comparten, replicando lo que dicen en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de nuestras redes sociales, dándole fuerza, energía y convicción a nuestros hermanos argentinos, porque esta es una batalla épica y es una batalla que no está peleando Argentina sola. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otros ámbitos les contamos que la editorial Vaticana ya se encuentra disponible en las redes sociales. Veamos. Hace poco, la librería Editrice Vaticana, la casa editorial del Vaticano, abrió perfiles oficiales en las redes sociales de Facebook y Twitter.
Según señaló por medio de un comunicado de prensa el Dicasterio para la Comunicación, del que depende la Librería de la Santa Sede, esta iniciativa se trata de un precioso ladrillo del edificio de la comunicación de la editorial, que ve en las redes sociales no solo una forma de alcanzar a un mayor número de lectores, sino un importante instrumento para la difusión de las palabras y del magisterio del Sumo Pontífice y de los documentos de las congregaciones romanas. De esta manera, recalcaron que la publicación de los contenidos de la librería Editrice Vaticana en estas plataformas hará más dinámica la información y permitirá una mayor interacción con las personas. Además, según el responsable de la editorial, Fray Giulio Cesario, la presencia de la librería de forma online responde plenamente a su lema: creer es comunicar. Cabe mencionar que en su página oficial de Facebook, la biblioteca reafirma su tarea de difundir el magisterio del Santo Padre y los documentos de las congregaciones romanas, mientras que en su Twitter oficial se empezó con la difusión de datos y conocimientos históricos sobre la librería, como su año de fundación. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy. No olvidemos que este domingo estamos conmemorando a San Nicolás de Bari, el obispo de la caridad. También confesor de la fe, o sea, alguien que sufrió por dar testimonio del Señor Jesús y a través de ese sufrimiento creció el amor que luego pudo compartir a manos llenas con los demás. Por eso lo recordamos especialmente en estos días previos a la Navidad al auténtico San Nicolás de Bari. Gracias por haber estado con nosotros hoy, amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Hasta el lunes.